Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas deliciosas mantecadas de queso mascarpone casero. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Para realizar el queso vamos a utilizar 3 tazas de leche y 100 gramos de mantequilla sin sal. Lo llevamos a calentar para que se derrita la mantequilla. Vamos a licuar para que se unan la mantequilla y la leche. Ya que veamos que ya se integró la mantequilla y la leche, vamos a apagar. Vamos a utilizar un colador y lo vamos a devolver a la cacerola. Un cuarto de cucharadita de sal. 3 cucharadas de jugo de limón. Revolvemos y agregamos una cucharada de azúcar. Llevamos la preparación a calentar. No debe de hervir, solamente queremos que caliente un poco más. Aquí ya se ve que se está cortando. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de estas deliciosas recetas. Ya que esté un poco más caliente, vamos a apagar a la estufa y lo vamos a dejar reposar tapado por media hora. Aquí ya pasó media hora. Con un colador y una franelita vaciamos la preparación. Yo la estoy vaciando poco a poco. Esta receta sale muy económica, pero queda deliciosa. De verdad que vale la pena hacer tu propio queso. Yo lo voy a cambiar a otro recipiente porque ya salió mucho suero. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que se separe por completo el suero. Aquí ya está listo. Aquí de lo que quedó del suero. Vean qué exquisito queso casero de mascarpone. De verdad que queda súper rico así también solito. Con 3 tazas de leche y 100 gramos de mantequilla salen 191 gramos. Vean aquí cómo queda de cremoso. Es de leche que se compra en la tienda. Recuerda que esa leche está muy rebajado. Si consigues una leche más entera o con más porcentaje de grasa, te va a salir más. Comenzamos con las mantecadas. Vamos a batir 3 huevos hasta que tenga un amarillo claro. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Agregamos una taza de azúcar. Batimos hasta que tenga un amarillo claro o ya no se vean los granitos de azúcar. Agregamos 190 gramos de queso mascarpone. Este es el queso que acabamos de hacer, 100% casero. Si no quieres hacer el proceso, puede ser comprado o puedes sustituirlo por requesón o queso crema. Batimos para que se vaya integrando y no tengamos grumos. Agregamos 3 cuartos de taza de aceite vegetal. Seguimos batiendo para que se integre. Agregamos una cucharada y media de esencia de vainilla. También puedes utilizar ralladura de naranja, de limón
o la esencia que más te guste. Agregamos 2 tazas y media de harina a todo uso y 1 cucharada y media de polvo para hornear. Mezclamos con la batidora apagada para no levantar toda la harina. Raspamos las orillas y el fondo. Solo debemos de mezclar lo necesario, no hay que sobrebatir para no activar el gluten. Agregamos 3/4 de taza de leche. En 2 partes se lo agregamos. Agregamos la otra parte de harina. Batimos un poco con la batidora apagada, esto es para no levantar toda la harina. Y agregamos lo restante de la leche. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal, Cocina con Cristal. Ahí también vas a encontrar muchas recetas deliciosas. Espero verte pronto en mi nuevo canal. Así vamos a raspar las paredes y el fondo para que tengamos una preparación bien integrada. Solamente mezclamos un poco para comprobar que todo esté bien integrado. Yo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina a los moldes para muffin y voy a agregar 1 cucharada y media de la mezcla. Así para llenarlos 3/4. Así vamos a llenar todos los moldes. Vamos a darles unos pequeños golpecitos para que se distribuya bien la mezcla. Horno precalentado 180 grados centígrados por 25 minutos para que queden doraditos. Vamos a hacer la prueba del palillo. De esta preparación me salieron 17 mantecadas. Así quedan estas delicias mantecadas de mascarpone casero. De verdad que son una delicia, súper húmedos, esponjaditos, súper deliciosos y mucho mejor que son 100% caseros. Espero lo realicen. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas 2 formas de hacer queso crema totalmente casero. Espero les guste y vamos a comenzar a realizar la primera forma de hacer queso crema casero. Aquí tengo en la cacerola 1 litro de leche. Voy a agregar 1 pizca de sal y 3 cucharadas de jugo de limón. Mezclamos. Y en una cacerola vamos a llevar a fuego medio. Solo debe de estar caliente, no debe de hervir, para que se separe la leche. Le vamos a apagar a la estufa y vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar por media hora. Con un colador y una tela limpia vamos a vaciar la preparación. Yo aquí lo voy a cambiar de recipiente. Aquí está el suero de la leche. Y lo vamos a tapar con una bolsita al contacto. Y yo lo voy a dejar en refrigeración toda la noche para que termine de separar el suero. Aquí ya pasó toda una noche. Yo lo saqué por 2 horas del refrigerador para que no esté fría. Puedes pasarlo por una licuadora. Yo lo voy a hacer en un procesador. Aquí está el queso. Vamos a agregar
y vamos a agregar 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Esta es la primera opción de realizar queso crema casero para todos tus postres. Vamos a raspar las orillas para que se mezcle muy bien la mantequilla. Aquí ya está lista. Vamos a llevar a un recipiente. De esta receta sale 220 gramos de queso crema 100% casero. Lo vamos a llevar a refrigerar y va a quedar más firme. Si te gusta esta receta, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Seguimos con este queso crema delicioso 100% casero. Así queda al momento. Lo llevamos a refrigerar y reservamos. Vamos a comenzar a realizar la segunda receta, la segunda forma de hacer este queso crema casero. En una cacerola vamos a agregar 1 litro de leche y 100 gramos de mantequilla sin sal. Y vamos a llevar a la estufa a que se caliente y se derrita la mantequilla. No tiene que hervir la leche, solamente debe. Y esta preparación la vamos a agregar a la licuadora para que se integre la mantequilla y la leche. Volvemos a agregar la leche a la cacerola y vamos a agregar otro litro de leche a temperatura ambiente porque vamos a hacer el doble de queso crema. Agregamos 3 cucharadas de vinagre blanco y 3 cucharadas de jugo de limón. Recuerda revisar tu limón que no esté malo para que no amargue. Y vamos a agregar 1/4 de cucharadita de sal. Aquí ya se está separando. Vamos a volver a llevar a la estufa y solamente vamos a llevar a calentar, pero no a hervir. Ya se está viendo que se está separando. Ya que esté caliente, vamos a apagar a la estufa y vamos a tapar y vamos a dejar reposar por media hora. Aquí ya pasó media hora. Con un colador y una tela vamos a ir agregando este delicioso queso crema. Yo, como tengo 2 coladores chicos, lo voy a hacer en 2 partes. Por igual vamos a tapar con una bolsita y vamos a refrigerar por toda una noche. Esto es lo que nos quedó. Esto también va a refrigeración. Aquí ya pasó toda una noche. Aquí está el queso crema. Yo lo vacié aquí y sale 420 gramos de queso crema. Esta es la primera receta. También tiene buena firmeza. Y esta es la segunda receta. Ya tú decides cuál se te hace mucho más cómodo o más fácil de realizar el queso crema. Te estoy dando 2 opciones. A mí en lo personal me gustó más la segunda receta, se me hizo un poco más fácil. Pero las dos quedan deliciosas. Estos queso crema. Con esta cantidad de queso voy a hacer un delicioso postre.
Aquí voy a batir un poco el queso crema porque tiene algunos grumitos. Está a temperatura ambiente aquí ya el queso crema, para mostrárselos cómo queda cuando batimos. Con ese brillo, tiene su brillo. Así queda este delicioso queso crema, es la segunda receta. Vamos a batir la primera receta. Aprovecho para invitarte a mi segundo canal, que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar también muchas recetas de diferentes, no solamente de cocina, voy a estar subiendo de muchas cosas más. Espero te gusten también las otras recetas y los otros videos. Y nos vemos también en el otro canal. Yo lo voy a vaciar para la presentación en otro recipiente. Así queda estos deliciosos queso crema. Aquí te dejo estas dos formas para realizar el queso crema que usamos mucho. El tiempo de conservación es de 5 a 7 días. Pues aquí está estos dos deliciosos quesos crema de dos formas de hacerlo. Espero lo intentes. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estos deliciosos pasteles de queso con queso 100% casero. Este es el queso que realizamos. Te voy a dejar el link del video de la receta del queso crema casero. Lo hicimos de dos formas. Quedan deliciosos. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a comenzar a triturar con 250 gramos de galletas María, media cucharada de canela en polvo, 15 almendras y 2 cucharadas de azúcar. Vamos a triturar todo junto. Movemos un poco las galletas para que se trituren. Y ya vamos a derretir 150 gramos de mantequilla sin sal. Aquí no se ve cuando agregué la mantequilla. Esa parte no la grabé. Mezclamos para que se integre la mantequilla con la galleta. Agregamos la preparación de galleta. Yo voy a utilizar 4 moldes de 10 centímetros. Y le agregamos manteca vegetal en el fondo y en las orillas. Ya que agregamos la preparación de galleta, con un recipiente vamos a ir acomodando en el fondo y en las orillas. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video y seguimos cubriendo las orillas y el fondo de galleta. Vamos a hornear la base de galleta, horno precalentado 180 grados centígrados por 10 minutos. Aquí tengo 600 gramos de queso crema casero. Recuerda que te voy a dejar el link en la descripción del video de esta receta. Si no quieres hacer la receta de queso casero, puedes utilizar 600 gramos de queso crema comprado de tienda. Vamos a batir el queso, está a temperatura ambiente, todos los ingredientes, y vamos a agregar una taza de leche condensada. Batimos para integrar. Agregamos un cuarto de cucharadita de sal y vamos a agregar 5 huevos. Se los agregamos en 3 partes. Agregamos 250 mililitros de media crema.
Si no encuentras en tu ciudad o en tu país, puedes sustituir por crema para batir o nata para montar. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Cernimos 4 cucharadas de harina y 3 cucharadas de fécula de maíz. Batimos para integrar. Este pastel de queso queda súper cremoso, queda muy rico con el queso casero. Vamos a raspar las orillas y el fondo para que se integre bien los ingredientes. Aquí ya están las bases horneadas. Esto es para que queden más compactas y no se desbarate al desmoldar. Así vamos a ir agregando la mezcla de queso. Aquí sobró, yo voy a hacer otra en otro molde de 15 centímetros porque nos sobró mezcla de queso. Vamos a llevar a baño María. Como ya estaba en 180 grados, vamos a bajar a 170 grados y vamos a hornear por 40 a 50 minutos hasta que ya el centro no se vea que esté líquido. Aquí ya están refrigerados por toda una noche. Vamos a desmoldar. Yo lo voy a llevar a la estufa. Vamos a golpear un poco las orillas y el fondo. Y así vamos a ir desmoldando. Por eso me gusta hornear la base de galleta, porque queda mucho más compacta y no se desbarata tanto la galleta. Vamos a decorar. Yo aquí tengo crema de avellana. Tú puedes decorar como más te guste. Aquí estoy utilizando la Duya 21 de Wilton. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal Cocina con Cristal. Te espero en ese nuevo canal, en ese nuevo proyecto. Encontrarás muchas recetas y más contenido especial. Y así vamos decorando todo este mini pastel de queso. Y aquí vamos a agregar un poco de mermelada de fresa. En esta voy a utilizar nuez en trozos. Y aquí estoy utilizando la Duya 22 de Wilton. Y estoy utilizando dulce de leche o manjar de leche. Es de la marca Nestlé. Y me encantó este dulce de leche. Esto los venden en las tiendas de repostería. En unos botecitos pequeños de medio kilo. El otro lo voy a decorar con galletas trituradas Oreo y crema de avellana. Vamos a poner una mini galleta. Y en el otro vamos a decorar con un ferrero. Aquí está el otro pastel que nos sobró la preparación de 15 centímetros. Así lo decoré. Vamos a partir este delicioso pastel de queso casero. Queda exquisito, muy cremoso. El queso casero 100% se puede utilizar para cualquier preparación que lleve queso crema. Vean cómo se ve súper exquisito y está exquisito, muy cremoso y su sabor es delicioso. Aquí te muestro cómo se ve. Recuerda que te voy a dejar el link en la descripción del video del queso casero. Apenas lo acabé de subir hace 2 días. Muchas gracias por ver este video. Saludos y bendiciones. Nos vemos en el próximo.